Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle cómo le fue ayer en el trayecto del AIFA al hotel donde se hospeda el presidente Biden y qué fue lo que pudieron conversar. Entiendo que fue aproximadamente 1 hora de camino. Bueno, pues fue un buen encuentro. El presidente Biden es una gente amable, estuvo todo el tiempo contento, platicamos sobre temas que vamos a tratar en la reunión de hoy, en la reunión bilateral, el tema migratorio, los temas relacionados con la integración económica de América del Norte y sobre todo el pensar en la integración económica con respeto a las independencias, a las soberanías de todos los países de nuestro continente, porque, como lo hemos venido diciendo, no basta con integrarnos en América del Norte. Se está haciendo muy bien esta integración con respecto a las soberanías de Canadá, de Estados Unidos, de México, pero es muy importante pensar en consolidar a todo nuestro continente. Es un sueño que podemos convertir en realidad, el que se logre la unión entre todos los países del continente americano, que podamos complementarnos, porque es el continente con más potencial, con más recursos, con más posibilidades de garantizar el bienestar para nuestros pueblos. Pero tenemos que unirnos y no solo pensar en lo económico, en lo comercial, sino también en el bienestar de nuestros pueblos, la ayuda mutua y actuar con respeto a nuestras soberanías. Sobre eso hablamos en muy buenos términos. Él está muy contento de visitar México y pues fue muy agradable todo el recorrido. Hasta me estuvo ahí mostrando cómo es ese vehículo especial. Él mismo me ponía los botones. Lo que hace esa silla muy muelle. Y estuvimos platicando muy bien. Es una muy buena persona. Y yo pienso que va a ser muy exitoso el encuentro, la cumbre en general. Ya no hubo necesidad de tratar el tema de Brasil porque él ya se había pronunciado. Lo mismo el primer ministro Trudeau, lo hicimos nosotros, lo hicieron prácticamente todos los gobiernos del mundo en rechazo a la actitud irresponsable, antidemocrática en Brasil y a favor de
el presidente Lula. Esa es nuestra postura y coincidimos en esto. Vamos a continuar apoyando al presidente Lula, que fue electo democráticamente. Lo apoyan las fuerzas progresistas de Brasil, de México, del continente americano. Es muy satisfactorio el que la solidaridad hacia el presidente Lula no sea nada más de países de América Latina y del Caribe, sino que también el apoyo a la democracia en Brasil, al presidente Lula, también incluya a Canadá, a Estados Unidos y a países de todo el mundo. Es un hecho a destacar, que es un consenso de los países del continente americano. Eso es muy bueno, porque independientemente de las posturas políticas partidistas, se tiene que defender la democracia, se tiene que respetar la voluntad del pueblo. No sé si el presidente Biden le solicitó algo en lo que tiene que ver con migración, que es un tema que a ellos les importa mucho, si le pidió que se redoblen pues la contención de los migrantes, si tuvieron oportunidad de hablar algo de la detención de Ovidio Guzmán, que también es importante para ellos en materia de seguridad. No, ninguno de los dos temas tratamos en el camino, en la plática, en la conversación. En el primer caso, lo que tiene que ver con migración, pues lo planteamos, pero en el marco de la cooperación para el desarrollo. Coincidimos de que hay que atender las causas de la migración, que la gente no se echa a andar, no abandona sus pueblos por gusto, sino por necesidad, y que hay que garantizar oportunidades a los ciudadanos, a los trabajadores de todos los países en sus lugares de origen. Sobre eso hablamos mucho, y no solo eso, vamos hoy a mostrar nosotros cómo con inversiones modestas pero eficaces y con dimensión social se ha logrado apoyar en El Salvador, en Honduras, con programas como Sembrando Vida, como Jóvenes Construyendo el Futuro, y tenemos ya estudios, tenemos evaluaciones de cómo, en donde se están aplicando estos programas, se ha reducido considerablemente el flujo migratorio. Es decir, la gente ya no opta por emigrar, sino se queda en sus comunidades. Eso lo vamos a tratar hoy. El otro tema, pues no se planteó
no es eso. Nuestros adversarios simplifican mucho las cosas, todo lo ven de manera pues politiquera, pragmática, no saben de principios, de ideales. No se puede hacer política, buena política, si no se tienen principios, si no se tienen ideales. Bueno, en la vida hay que tener un ideal, hay que tener una doctrina, hay que ir hacia algo. No se puede actuar con pragmatismo en todo, menos en política. Y es muy difícil que después de mucho tiempo de una política tradicional manejada de manera ilegal o discrecional, es difícil que se entienda que hay una etapa nueva donde las relaciones son de otro tipo, donde está de por medio la autoridad moral. Imagínense si establecemos relaciones de complicidad con personas, con gobiernos, pues no tendríamos autoridad moral, y si no se tiene autoridad moral, no se puede tener autoridad política. Y si no se tiene autoridad moral y no se tiene autoridad política, no se puede transformar una realidad de injusticias, de opresión, de corrupción de un país. No se puede enfrentar una decadencia como la que padecíamos en el país. Entonces, ese pues es el error, el atisbo de nuestros adversarios, que simplifican demasiado, no toman en cuenta que estamos llevando a cabo una política de principios, de ideales. Entonces, que si se detuvo a esta persona, Ovidio, fue porque venía el presidente Biden. Que si se le detuvo es porque queríamos quedar bien con el presidente Biden. Es un argumento muy ramplón y además es una falta de respeto a quienes llevan a cabo esta acción y pierden la vida. Nosotros aprendimos en la oposición que un dirigente, y esto aplica para cualquier gobernante,
puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Nosotros lamentamos la pérdida de la vida de cualquier ser humano. Nos dolió mucho el que, en cumplimiento de su deber, 10 elementos del Ejército, una mujer de la Guardia Nacional, compañera, hayan fallecido. Ya se ha hablado con sus familiares, se les está apoyando en todo y hay pues mucho amor, mucho cariño, mucha solidaridad y también, aunque se trate de personas que tomaron el camino de las conductas antisociales, también nos duele el que pierdan la vida y lo sentimos mucho por sus familiares. Nosotros estamos por la defensa de la vida. Queremos vivir en paz. Entonces, entendemos también que nuestros adversarios actúen así y se les garantiza el derecho a disentir, no hay ningún problema tampoco. Yo diría que hasta nos ayudan, son como nuestros promotores, porque no saben ser oposición. Como siempre estuvieron arriba, pertenecían o pertenecen a las cúpulas del poder económico, del poder político, no saben de cómo actuar, porque no conocen los sentimientos del pueblo. Y sucede no solo en los dirigentes opositores, que por lo general todos son o fifís o aspirantes a fifís, o nunca se han vinculado con la gente del pueblo. No solo eso, los intelectuales, ya sabemos cómo actúan, periodistas. El otro día hablábamos de pues un periodista profesional, porque durante mucho tiempo fue una estrella del periodismo en circunstancias distintas, porque ya hay una nueva realidad. Ahora, pues no se adapta, porque no ha querido entender los reacomodos que se han venido dando en nuestro país. Pero hablábamos de Joaquín López Dóriga, ¿no?, que como era antes, seguramente le habló por teléfono
a alguien en la embajada de Estados Unidos o a una de las gentes informadas y le dijo: a ver, confírmame, ¿va a aterrizar el avión del presidente Biden en el aeropuerto Felipe Ángeles, sí o no? Y aquí el señor le debe haber dicho: te aseguro que no. De ahí va, ¿no? Porque así era antes. Entonces habían filtraciones y era otra situación. Pues resulta que sí aterriza el avión del presidente Biden en el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Y cómo queda? Por cierto, los del servicio secreto, que se portaron muy bien, nos dieron un recorrido por todo el aeropuerto. Y yo les invito a que vayan, bueno, a todos los mexicanos. La expresión del presidente Biden: es un gran aeropuerto, me dice. ¿Todavía estamos en el aeropuerto? Sí, porque los del servicio secreto le dieron todo el recorrido y completamente alumbrado. Le dije: mire, el aeropuerto de la Ciudad de México son 600 hectáreas, son 2.600 hectáreas de instalaciones. Y está la base aérea y está el aeropuerto. Es uno de los mejores aeropuertos de América Latina, de los aeropuertos más modernos, bien hechos, de buen gusto. O sea, ir de noche, porque yo no había ido de noche y me lo hizo ver él. Qué importante obra. Y también, pues, me hizo el comentario de que cuando le dijeron que yo quería que aterrizara su avión en el puerto Felipe Ángeles, que no entendía bien el por qué, que al final dijo lo que diga el presidente de México, pero que no entendía bien. Entonces, como ya le expliqué de que este aeropuerto se hizo porque querían hacer otro en un lago y que habían intereses de por medio y que iba a costar muchísimo y que con el nuevo aeropuerto nos habíamos ahorrado 120,000 millones de pesos. Me dijo: pues ahora ya entiendo. Pero además, como están enojados, aunque esto es un asunto de forma, no de fondo, pero él sabe bien que la forma es fondo. Ya dimensionó, le decía: es que no baja su avión aquí y van a hacer una campaña, van a empezar a decir que no hay seguridad en el nuevo aeropuerto, que no pudo viajar. Le digo:
aterrizar su avión. Platicamos un poco de eso, ¿no? Pero muy bien y vamos a esperar el resultado.